Y yo quiero decirle que Dios se mueve en todos lugares. Amén. Ayer me habló un pastor de Chiapas, me dijo que acababan de abrir una misión en la selva Lacandona, Chiapas. Trabajamos algunos años por allá, mi esposa, yo y un nieto que hoy tiene ya a los Romanos, en el capítulo 14, verso 17. Damos gracias a Dios por el privilegio de permitirnos predicar su palabra. Amén. Amén. Gracias a los pastores que nos abren las puertas para hablar el mensaje de Dios. Estamos ahí, los que tengan Biblia, los que tengan celular. Aquí no es pecado usar el celular para las cosas de Dios, para otras cosas sí, que sean malas, amén, pero para las cosas de Dios creo que es una buena herramienta, amén. Entonces voy a permitirme leerle así, y dice la palabra de Dios así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Amén. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y de aquí vamos a partir para exponer la palabra de Dios, o que Dios tiene para nosotros esta tarde. Vamos a tratar de hacerlo humanamente, todo lo humanamente posible, y sabemos que Dios va a hacer lo imposible, amén. Nadie somos perfectamente correctos en todo, pero la palabra de Dios nos ayuda a hacerlo, amén. El Espíritu Santo nos ayuda a hacerlo. Entonces yo puse como título a este mensaje que se llama El Evangelio del Reino. Amén. El Evangelio del Reino. A través de los tiempos ha habido cristianos, ministros, predicadores que predican muchas cosas, que predican la super prosperidad, que predican la super fe, que predican esto, aquello, lo otro, y se han ido, algunos ya se fueron, pero ¿por qué sus mensajes no permanecieron? Porque pues predicaron lo que ellos creían, lo que ellos pensaban, lo que ellos imaginaban de la palabra de Dios. Pero cuando tú y yo nos decidimos o nos decidamos a predicar la palabra de Dios, entonces el mensaje es permanente, eterno, porque aunque cuando le prediquemos a una persona, a las personas, el mensaje va a ser permanente hasta que estén en este cuerpo de carne y sangre. Amén. Y va a ser eterno porque vamos a vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. De tal manera que entonces, a través del tiempo, lo más importante que hemos aprendido es a predicar el Evangelio del Reino. Si tú relees la palabra de Dios, te lo aconsejo que lo hagas, con este mensaje en tu mente, vas a ver que Jesús no nos mandó a predicar otra cosa. ¿Qué doctrina de esto? ¿Qué doctrina de aquello? ¿Qué legalismo de esto? ¿Qué legalismo de aquello? No. Nos mandó a predicar el Evangelio del Reino de Dios. ¿Amén? Amén. Jesús no nos mandó a predicar religión, no nos mandó a predicar lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos. Nos mandó a predicar el Evangelio del Reino de los cielos. Amén. Amén. Desde ahí se deriva que nos envió a sanar enfermos, nos envió a echar fuera demonios. Amén. Predicar, y es lo más importante, Él nos envió a predicar el Evangelio del Reino, a sanar enfermos y a echar fuera demonios. Amén. De tal manera que entonces yo quiero decirte que a través de los años de vivir como cristiano y como ministros del Evangelio de Cristo, pues yo
bueno, mi esposa y yo hemos aprendido algo. Y esto que hemos aprendido quiero transmitírselos hoy. Muy corto, casi como 2 horas vamos a hablar. No se crean, no se asusten. No se asusten. Pero va a ser corto. Que el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Reino, se puede vivir, de hecho se vive de 2 maneras, de 2 formas. La primera es así de sencilla, se vive terrenalmente, sin criticar a nadie, ni hablar de nadie, ni de grupos, ni de nada. Nomás imagínese que usted haya aquí alguien que ha visitado, ha estado en una iglesia cristiana donde no hay mover del Espíritu Santo, o alguno que haya estado en una iglesia donde no creen en los milagros de Dios, o que haya estado en una iglesia o conocido a un hermano cristiano que dice Dios es todopoderoso, y luego le dice, bueno, es que fíjate que tengo un problema en mi vida, en mi familia, y este problema es grave. Bueno, pues si quieres me uno contigo y oramos y pedimos a Dios y Dios lo va a resolver. Y aquel hermano dice, no, yo sé que Dios es todopoderoso, pero esto no puede. No sé si te ha tocado, a mí sí. Amén. O como aquel que le dijo que Dios, aquella hermana que estaba que no iba a la iglesia casi, y el pastor le dijo, ¿por qué usted, hermana, no viene a la iglesia? Y la hermana le dijo, pastor, es que tengo mis gallinitas y si las dejo me las roban. Entonces pues, ay, hermanita, pues encárgueselas a Dios, al Señor, déjeselas al Señor ahí, y usted véngase a la iglesia. Dijo la hermana, pues sí. Pues llegó el día de la iglesia, y van a la iglesia bien contenta, y ahí está alabando y adorando a Dios en la iglesia. Pero luego el pastor dice, bueno, hermanos, damos gloria a Dios por su presencia aquí entre nosotros. Y la hermana sale chiflada corriendo. Ya le dejó mis gallinas solas. Amén. ¿Cómo? Es cuando no creemos, cuando no entendemos cuál es la omnipresencia de Dios. Sí, amén. Por eso yo quiero decirte que hoy, yo te voy a decir que la Biblia dice, la palabra de Dios dice que en el reino de Dios todo es posible. Amén. Amén. Porque el rey del reino de Dios es el rey, el Dios de lo imposible. Sí, amén. Amén. Entonces, puedes vivir de esa manera, natural, siendo cristiano, fíjate, terrenalmente. No, si Dios quiere, yo les digo, como cristianos, desechemos esa expresión. Yo la tenía mucho. Si Dios quiere, es que Dios quiere nuestro bien siempre. Ay, si Dios quiere, te mates en la carretera, ¿verdad? No le vamos a decir a una persona eso. Ay, si Dios quiere, a lo mejor te mueres, ¿verdad? Que no le vamos a decir a una persona eso. Pero si decimos, si Dios quiere, lo voy a hacer. Si Dios quiere, voy a sanar. Entonces, eso es vivir el evangelio terrenalmente. Es que su hijo está bien enfermo, está grave, está desahuciado, se va a morir. No, amén. No, amén. Reprendo esa palabra del médico, que el médico está diciendo. En el nombre de Jesús la reprendo. No reprendo al médico, reprendo al espíritu que hay detrás del médico. Y ahí está el hijo vivo. Amén. ¿Por qué? Porque cuando no vivimos el evangelio de Cristo terrenalmente, es que estamos con el rey de lo imposible. Amén. Si estuviéramos en un reino natural, te voy a poner un ejemplo bien vivo. Todos sabemos
de la catástrofe de la guerra de Ucrania, ¿verdad? Bueno, ¿por qué Estados Unidos no se metió a defender a Ucrania con todo el ejército y la potencia que tiene? Y Europa lo iba a acompañar. ¿Por qué? Porque es un rey imperfecto. Es un rey que no lo puede todo. Así hubiera sido fulano sutano, el que es hoy el presidente de Estados Unidos, no pudo hacerlo. ¿Amén? Amén. Porque es un rey que no lo puede todo. ¿Amén? Pero tú y yo estamos en el reino de Dios, donde tenemos un rey que todo lo puede. Amén. Todo lo puede. Esa es la primera manera de vivir el reino, en el reino de Dios, el cristianismo. Pero la segunda es vivirlo en el Espíritu. Yo sé que has estado en iglesias como esta, ahora sí voy a hablar ya, o quizás otra, donde el mover del Espíritu es tremendo. Amén. Amén. Donde el tiempo de la alabanza como que te pega. Ahorita que terminamos el alabanza, la adoración, ese último canto que cantamos me pegó, me llegó. Amén. Como el borracho, casi a veces los cristianos a veces actuamos así, como el borracho que le gusta el bolero que están cantando de corazón partido, quebrado, de desilusión amorosa, traición, y grita, ¡ya! ¿Verdad? De dolor, de sufrimiento, pero nosotros gritamos y debemos gritar de alegría, Amén. de gozo. Amén. Pero cuando nos pegue un canto, deberíamos de hacerlo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Este canto me llegó. ¿Amén? Amén. Entonces no podemos negar que algunos de nosotros, no todos, hemos estado ciertamente en iglesias donde hay mover del Espíritu Santo. Hay unción del Espíritu Santo. ¿Amén? Hay milagros en la iglesia. Aquí en Fuente de Vida, en lo que tenemos con Fuente de Vida, que son ya que casi el año, ¿verdad? Bueno, 8 meses, ¿qué fue? No, fue en enero. En enero. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 meses. Hemos visto muchos milagros. Amén. Amén. Los ha hecho el pastor. Vamos a darle un aplauso al pastor. No, ¿verdad? No. Los ha hecho la pastora. Vamos a darle un aplauso a la pastora. No. Los ha hecho el Rey de Reyes. Amén. El Rey de lo imposible. Amén. ¿Por qué? Porque tanto los pastores como nosotros, los apóstoles que los estamos apoyando, poquito pero los apoyamos, porque también tenemos otras áreas de trabajo, de ministerio, les hemos estado, nos preocupamos, estamos esforzándonos porque ustedes, bueno, primero nosotros, y ustedes vivan el evangelio del reino espiritualmente. Amén. Amén. Te voy a poner el último ejemplo. Cuando tú te acercas a Dios pidiéndole, o a una iglesia, y le pides, quiero ser rico como el pastor. ¿Cuál? ¿Cuál? Porque hay pastores ricos, ¿eh? Sí. Amén. Aquí no, pero bueno. Pero en otros lugares los hay. Y ustedes no me van a mentir que han visto en la tele mínimo pastores muy ricos. Y si usted obedece a Dios, si usted sirve aquí en la iglesia, usted va a ser igual que yo. Pero están hablando materialmente. Amén. Y el propósito de Dios nuestro Padre para nosotros, sí es que estemos bien y que estemos bendecidos, pero primero espiritualmente. Sí, amén. Gloria a Dios. Primero espiritualmente y después viene lo material. Amén. Amén. Ya el apóstol Pablo lo decía, que primero es el cuerpo animal. Qué duro, ¿verdad? Primero todos delante de Dios somos como animalitos, por decirlo así. Pero cuando venimos a Cristo, entonces es el cuerpo espiritual. Porque ya entendemos las cosas espirituales.
Ya entendemos las parábolas del Evangelio, cuando nos las explican los pastores, los predicadores, o cuando leemos la palabra en nuestra casa, ya entendemos. Ahora, en ese esfuerzo de predicar y enseñar a la iglesia de Cristo, a ti, a vivir en el Espíritu el Evangelio del Reino, no te predicamos que tú vas a ser igual que Carlos Slim, porque yo no puedo predicarte, tú vas a ser igual de rico que yo, porque yo soy rico en Cristo y bendecido materialmente grandemente. Amén. Mi esposa y yo, pero no somos como Carlos Slim. No somos como ¿cómo se llama el de Ricardo Salinas? No somos como Bernardo Rodríguez, el dueño de la Cementera México. No somos como, hay varios, ¿sí? Pero si yo te prometo que si tú obedeces a Dios, obedeces a Cristo, su palabra, vas a ser como Carlos Slim. Te estoy predicando un evangelio terrenal. Pero si yo te predico que Dios te va a bendecir si tú entras al reino de Cristo, al reino de Dios, y en lugar de fijarte y andar buscando la comida y la bebida prioritariamente, no es malo comer ni beber, depende qué comas y qué bebas, ¿verdad? Y la cantidad también. Pero ¿cuándo es malo comer y beber? Cuando tu existencia está dedicada a solamente buscar comida y bebida. Por eso dice esta porción, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso los que estamos en el reino de Dios, espiritualmente, debemos estar gozosos. Amén. Debemos estar practicando la justicia. Ahora, vamos a ver así. Todos leemos ahí en Mateo 6, la oración del Padre Nuestro. Cuando dice, hágase tu voluntad, no lo sabemos, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Vénganos tu reino. Cuando nosotros vivimos el evangelio de Dios, del reino, terrenalmente, oramos de esta manera. ¿Sí? Venga tu reino. Venga tu reino. Y ese reino habla de justicia, ese reino habla de paz y ese reino habla de gozo. Estamos pidiendo a Dios que venga a su reino, pero ni estamos practicando justicia, ni tenemos paz, ni tenemos gozo. ¿Sí? ¿Por qué, niños? Primero, justicia. El hermano fulano envidiando al hermano sutano. La hermana Susana hablando mal y envidiando a la hermana Anita. ¿Cómo es esto? ¿Estás practicando justicia? ¿No? Y en la iglesia vemos a veces estas cosas, las vemos, porque ¿dónde está el problema? Es que estamos orando, Señor, venga tu reino a la tierra. Pero lo primero que debemos pedirle a nuestro Dios es que venga tu reino a mi vida. Mucho de esas cosas. Entonces vamos a ver, cuando se vive el evangelio del reino, terrenalmente suceden cosas muy terribles en nuestras vidas, muy terribles. Vamos a ver algunas citas para soportar esto porque es muy importante. Vamos a ver
Juan, Evangelio según San Juan, vamos a ver algunas citas, es necesario soportar la palabra de Dios. Juan, capítulo 7, verso del 37 al 39, y nos dice así la palabra de Dios. En el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Cuando Jesús es glorificado y viene el Espíritu Santo, dice que viene el Espíritu a nuestras vidas, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos bendice de una manera que no tiene nada que ver con lo natural, con lo terrenal. Amén. Pero también podemos ver que cuando se vive el Evangelio de Cristo de una manera terrenal, vamos a poner algunos pequeños ejemplos, no muchos, porque no es nuestra meta hablar de eso, pero tenemos que soportar ese punto. Vamos a ver, Gálatas 5, 16, perdón, sí, al 22, y nos dice así, 16 les dije, ¿verdad? Sí. Porque, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quiereis, lo que queréis. O sea, no está hablando para que no hagáis lo que Dios, ¿sí? Sino lo que nosotros queremos. Y el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, bueno, un montón de cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, o ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Cuando tú y yo, vamos a olvidarnos de eso que vimos ahí, que lo leímos, pero es una enseñanza, una prevención. Pero vamos a clavarnos, a centrarnos en el 22. Mas el fruto del Espíritu es, dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Esto tiene que ver con lo terrenal? No, ¿verdad? Está hablando de vivir espiritualmente, ¿sí? Cuando vivimos el reino de Dios, cuando vivimos el Evangelio de manera terrenal, nos suceden cosas terribles. Amén. Terribles. Miren, por ejemplo, cuando estamos en esa situación, traen estas consecuencias. Malas costumbres, vidas con malas costumbres, hábitos nocivos, amargura, negativismo, desconfianza, temor. Hay temor en la vida. Hay también tradición religiosa. Fíjense bien, hay tradición religiosa y eso no es agradable a nuestro Dios, ¿verdad? Hay tradición religiosa y eso no conviene no es agradable a nuestro Dios. Amén. El viento no me deja. Ahora no pude traer mi iPad porque no fuimos a la casa, nos quedamos por acá.
y el iPad no lo huele el aire, pero es así. Hay desinterés en las vidas, hay modas raras y otras cosas más peores que son nocivas para nuestra vida cristiana. Amén. Son nocivas. Cuando nosotros queremos ejemplos bíblicos, vamos a ir a Mateo. Vamos a ir a Mateo 19. Ahí en el Mateo 19, versos 16 al 24. A ver, 19, aquí está. Y dice así la palabra de Dios. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno. Maestro bueno. Así le dijo este joven, ¿verdad? A Jesús. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Y aquí es donde se puso difícil la situación. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará el rico en el reino de los cielos. Otra vez dijo: ¿qué es más fácil, pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios? ¿A qué se refiere precisamente esto? ¿Que los que estamos en el reino de Dios no podemos ser ricos? No quiere decir eso. Se refiere a quien está persiguiendo las riquezas. Lo dije al principio, que mayormente, prioritariamente, dedica el mayor tiempo de su vida para hacer riquezas o cuidar riquezas. Amén. Es un ejemplo de cómo se vive el evangelio terrenalmente, cuidando la riqueza, invirtiendo casi todo el tiempo de nuestra vida en hacer riquezas. Amén. Entonces tenemos que aprender, saber que lo que Dios quiere, ¿sí?, es diferente para nuestras vidas. Ahora, los que viven conforme, o los que vivimos conforme a la forma del reino espiritual, vivimos conforme a Gálatas 5:22. ¿Qué dijimos que es? El fruto del Espíritu, dando fruto en nuestra vida. Amén. Amén. Gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe. O sea, que tú puedes ver y saber cuando un cristiano está viviendo en una de las dos formas. Cuando hay estas cosas, como la primera cita que leímos, Romanos 14:17, cuando hay justicia en su vida, cuando hay paz, cuando hay gozo, y ahorita ya Gálatas 5:22, cuando hay, ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Es que está viviendo el evangelio del reino de manera espiritual. Amén. Espiritual. Entonces, cada uno de nosotros debemos vivir realmente el reino de Dios de manera espiritual. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la diferencia? Vivir nuestra vida cristiana llenos del Espíritu Santo. Amén. Buscando la dirección, buscando la llenura, buscando
la unción del Espíritu Santo de nuestro Dios en nuestra vida, buscándola, esforzándonos por tenerla. Entonces vamos a ver que podemos vivir esa vida de manera espiritual, sobrenatural, no terrenal. Amén. Amén. No terrenal. Fíjese bien, le quitamos lo terrenal y lo hacemos espiritualmente. Amén. Espiritual. De tal manera que Dios nos da el seguimiento y nos da la dirección. El Espíritu Santo es el que nos va a dirigir. ¿Cómo debemos vivir esa forma espiritual? Bueno, vamos a ver otra cita bíblica en Hebreos 11:1. Pues es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un milagro, ¿tú lo puedes ver? No, pero lo puedes creer. Y al creerlo sucede un milagro, ya lo puedes ver. Amén. Amén. Parece un juego de palabras, pero es verdad. ¿Sí? A mí me dijeron, tu hijo va a morir, está desahuciado, todo su cuerpo está invadido de cáncer. Y nosotros dijimos, yo creo en la palabra de Dios, Dios dice que va a vivir. Creímos y vimos el milagro y ahorita está el milagro hecho. Amén. Amén. Él vive. Amén. Amén. Entonces, esa es la forma. Porque si nos vamos a lo terrenal, dijera un cristiano religioso, un cristiano que vive en la forma terrenal. No, pues Dios puede hacer todo, pero lo más seguro es que tu hijo va a morir. Yo creo que Dios puede hacer todo, pero lo más seguro es que tu hijo va a vivir. ¿Por qué? Porque los médicos dicen que va a vivir, que va a morir. ¿Verdad? Algún día alguien te dio una palabra o el pastor está predicando y dice que Dios te va a bendecir, que Dios te va a llenar que va a abrir las ventanas de los cielos y te va a bendecir en todas las áreas de tu vida. Y yo he oído cristianos desde las sillas de las bancas que dicen, el pastor, si toda mi vida he sido un pobre fregado, toda la vida voy a seguir siendo un pobre fregado. Ah, caray. Está viviendo en el reino natural, en el reino terrenal. Pero en el reino espiritual lo creo. Amén. Tal vez no voy a ser como Carlos Slim, tal vez no voy a ser como Bernardo Rodríguez, como fulano, sultano de los multimillonarios de México, del mundo, pero voy a ser bendecido, lo creo. Amén. Amén. Y entonces lo veo y va a suceder. Amén. De tal manera que entonces, como aquella mujer que tocó el manto de Jesús. Yo quiero hacer una mención muy rápida acerca de este acontecimiento. Todos sabemos esta historia, ¿verdad? Aquella mujer que Jesús iba en la multitud con sus discípulos y aquella mujer tenía flujo de sangre y la mujer estaba enferma, pues. Y entonces ella no se acercó a los discípulos, ¿verdad? Si me toca uno de los discípulos, yo voy a sanar. No, ella se fue al maestro y dijo, si él me toca, pues yo voy a ser sana. Pero pues él no estaba, había tanta gente que él ni la veía siquiera. Pero dice que aquella mujer se acercó y tocó el borde del manto de Jesús. Amén. El borde. ¿Sí? Ahora, yo quiero decirte algo. ¿Sabías que en aquel tiempo que una mujer tocara a un hombre era algo muy grave? Sí lo sabían, ¿verdad? Bueno, hoy sigue siendo, ¿verdad? Yo creo que ahorita es tan grave que un hombre toque a una mujer en la calle, ¿verdad? Es grave. Pues antes era algo y pues increíble que sucediera. Pero esta mujer estaba tan enferma que dijo, aquí está el maestro, el rey de los milagros. Aquí está Dios mismo, dijo ella, digámoslo así. El Hijo de Dios eterno. Con que yo toque
el bordo de su manto, yo voy a ser sana. Aquella mujer fue más allá de lo natural, amén. Trascendió los límites de lo tradicional, trascendió los límites de lo natural y actuó sobrenaturalmente. Quizás hasta hubiera sido acusada de una cosa grave, ¿sí? Pero dice que cuando tocó el manto de Jesús, la mujer, ¿qué? Sanó. De igual manera, podemos ver también en Mateo, creo que es en el capítulo 8, verso 12, cuando dice Jesús que se acercó un leproso y le dijo, ¿qué quieres? Y el leproso le dijo, si quieres puedes sanarme. Estaba leproso. Jesús también trascendió los límites de lo natural, de las leyes mismas. ¿Sabías que en aquel tiempo, cuando se acercaba un leproso, tenía que traer una campanita y sonarla? Y eran no 1,50 como en la pandemia, eran 3-4 metros de distancia, ¿sí? Que el leproso no se podía acercar metido en esa mentalidad de que mostrarle a la iglesia de Cristo que nomás ellos tienen unción, que nomás ellos pueden hacer esto, aquello u lo otro, de los milagros, los portentos, las maravillas de Dios. Yo quiero decirte que cuando tú comiences a vivir el evangelio del reino lleno del poder del Espíritu Santo de nuestro Dios, vas a traspasar los límites. Vas a ver milagros a diestra, a tu derecha y a tu izquierda, delante de ti, detrás de ti, arriba de ti y abajo de ti. Amén. Amén. Dijo alguien, ¿cómo que abajo de ti, pastor? Sí, le dije, mira, ¿no te ha pasado que un día te tropezaste? ¡Ay, no lo vi! Y ¡zas! Diste el cuartazo al suelo. Yo creo que a algunos les ha pasado aquí, ¿verdad? En la vida. Pero también, ¿no te ha pasado que ¡ay, lo alcancé a ver! Si no me caigo. Bueno, es una forma natural de entender que abajo también estamos bendecidos. Arriba estamos bendecidos. ¿A cuántos diario les cae una caquita de pajarito en la cabeza? A mí no. No, ¿verdad? Pero hay algunos que les ha caído. Amén. Pero ¿por qué no nos cae? Nos cae otra cosa porque estamos bendecidos. Amén. Amén. ¿Sí? Ahora, a los que ya les cayó, deben de adorar y alabar a Dios en lo sobrenatural. Decirle gracias, Señor, porque el pajarito no es vaca. Amén. No vuela. ¿Verdad? Es así. Yo creo que en la situación religiosa, en la historia, hay muchos errores. Nos muestran a un Cristo criticón, nos muestran un Cristo así serio, pero yo creo que Jesús no era así. Yo creo que tenía gracia, tenía carisma. Él no era así, él era alegre, ¿cómo sus discípulos lo aguantaban 24 horas? Yo aquí les estoy predicando media hora y ya se cansaron. Pero a Jesús lo aguantaban 24 horas, durante 3 años lo aguantaron. Y todavía cuando se fue, que les dijo que ya se iba para ser levantado y sacrificado, le dijeron, no, Señor Jesús, no te vayas, no nos dejes. Y todavía cuando fue alzado a los cielos, dice que le decía, no nos dejes, no nos dejes. Y él les dijo, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Espíritu Santo. Pero si me voy, les dejo al Espíritu Santo con ustedes. ¿Cómo podemos vivir el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Reino, de manera sobrenatural, de manera espiritual, buscando más del Espíritu de Dios en nuestras vidas? Amén. Amén. Yo creo que a todos hemos recibido, nos ha pasado que pensamos
pensamos y decimos, ay, sí, sí es cierto, oímos algo aquí. Y luego a veces oímos, tienes que hacer esto y esto y esto. Ah, caray, sí. Y luego, otras veces, sentimos algo. Eso, ay, caray, como que esto que estoy haciendo no está bien. Bueno, yo quiero decirte que hay 3 formas que Dios trata con nosotros en el reino sobrenatural. La primera es, nos habla por nosotros mismos, por medio del alma. A nuestra alma nos habla. La otra es que Él nos habla por medio de el Espíritu. ¿Sí? Nos habla a nuestra alma también, por medio del Espíritu. Y la otra es que nos habla por medio de nuestro cuerpo. Yo comí pozole 2 días, muy rico, y hoy me invitaban otra vez pozole, y mi cuerpo dijo, no, ya no. Cuida tu salud. No me llegó esa invitación. ¿Se entendió bien? Así es como Dios trata con nosotros. Pero, con todo respeto a las personas que no oyen nada de eso, se meten su pozole diario, su menudo diario, sus tamales diario, y no llegan más que a los 40, 50 años y se mueren de ataque cardíaco. ¿Sí? O de otra cosa más grave. Y en fin. Pero yo quiero terminar con esta palabra así de claro. Cuando tú y yo, bueno, más bien, es la voluntad de Dios que vivamos el evangelio del reino espiritualmente. Para tal cosa, debemos salir de las tradiciones religiosas. Amén. Amén. Debemos dejar los paganismos. Debemos salir de lo mundano, de lo común. Debemos salir de lo natural. Debemos dejar las apariencias. Estoy terminando. ¿Cuándo son apariencias? Bueno. Ahí están los hermanos. Oh, sí, Señor, vamos orando. Sí, Señor, aleluya, gloria a tu nombre. Estamos comiendo. Y, ay, mis hermanos, no, Señor, les los alimentos. ¿No están? Le echamos para adentro, ¿verdad? ¿Qué hubo, ¿Qué hubo? ¿No están? Oramos delante de todo el mundo, pero en nuestra casa jamás oramos. Digo, estoy hablando de apariencias. Debemos dejar las apariencias. Amén. Un predicador, bueno, muchos nos han predicado. Yo oro 5 horas diarias. Yo oro 10 horas diarias. Tengo toda mi vida orando 10 horas diarias. Y alguien contestó de los pastores que nos estaban predicando eso, ese evangelista. Le dijo, con razón no ha salido de evangelista. ¿Qué le quiso decir? Muy sencillo. Que Dios tiene otros propósitos. Tiene en el propósito de Él, tiene otras cosas para nosotros. Pero hay quienes nos queremos quedar ahí. Amén. Por eso Dios nunca ha salido de evangelista. Amén. Por eso no vamos a salir de lo natural, de vivir el evangelio del reino en lo natural, terrenalmente, si no buscamos más del Espíritu Santo. De dejar, repito, dejar las tradiciones religiosas, los paganismos, dejar las cosas comunes, las cosas mundanas y dejar las apariencias. Amén. Cuando ya esto lo vamos a lograr, no va a ser en un día, pero el Espíritu Santo nos va a ayudar y vamos a cumplir la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios para nuestras vidas? Que vivamos el evangelio del reino espiritualmente, llenos del Espíritu Santo.
Esa es la conclusión. ¿Sí? ¿Quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo. Entonces, creo yo, y como lo dice la palabra, pues también lo tienes que creer tú, que esto es verdad. Amén. ¿Cómo puedo? Siendo más bueno, le dijo un pastor a uno que le preguntó, una oveja que le preguntó, ¿y cómo puedo vivir sobrenaturalmente en el Espíritu? Y el pastor le contestó y le dijo, puedes llegar a vivir en el Espíritu obedeciéndome en todo lo que yo te diga. ¿Sí? Haciendo todo lo que yo te ponga a hacer en la iglesia. Y pues está bien que lo haga, ¿no? Y está bien que obedezca al pastor, pero no va a llegar a ese propósito. El propósito verdadero es que enseñemos a la iglesia de Cristo a vivir el evangelio del reino en el Espíritu, llenos del Espíritu Santo. Y ponte de pie. Amén. Ponte de pie y vamos a hacer una oración. Yo quiero dejar el tiempo al pastor para las oraciones que se